Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos una gran invitada de excelencia. Ella es Maite Holguín Ciancio, es licenciada en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Maimónides, especialista en cuidados críticos del paciente neonatal y pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI. Bien, también debemos mencionar que es coordinadora del Servicio de Pediatría de la Clínica Zavala, Swiss Medical, directora del Grupo de Trabajo de Kinesiología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria y coordinadora de cursos de actualización en cuidados respiratorios pediátricos. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre kinesiología respiratoria pediátrica. Bienvenida, María. Gracias por invitarme, para mí es un honor, un placer estar acá. Por el espacio y por seguir difundiendo esto tan lindo que es nuestra carrera, así que gracias, chicas, por invitarme. Muchas gracias, Maite. Y bueno, para adentrarnos un poquito en tema, queríamos que nos contaras cuáles son las patologías respiratorias más frecuentes que podemos encontrar en pediatría. Bueno, si bien hay un montón de patologías respiratorias en los niños en la pediatría, las más comunes que encontramos en un servicio de internación va a ser el asma, que es una patología que cursa con inflamación del sistema respiratorio alto y bajo, ¿sí? Que la obstrucción es muchas veces mejorable, digamos. El asma, el kinesiólogo tiene un rol bastante importante en cuanto a poder mejorar esa capacidad pulmonar a la hora de estos episodios que el paciente cursa con sibilancias, dificultad respiratoria y la obstrucción de la vía aérea le genera esta dificultad. Y hay un montón de técnicas, ¿sí? Y de ejercicios respiratorios que se pueden trabajar con el paciente. Otra de las patologías más comunes en niños más pequeños es la conocida bronquiolitis, que es como la vedette del invierno, que la etiología es viral y tenemos diferentes virus que la pueden causar. Los más comunes son el sincicial respiratorio, el adenovirus, el influenza, y ahora nos estamos encontrando con muchos pacientes que cursan el coronavirus con una bronquiolitis, ¿sí? A veces moderada, a veces grave, pero en sí cursa con una inflamación de las vías aéreas respiratorias y con aumento de las secreciones y de la dificultad por esto. Hay un montón de trabajos hechos que hablan del rol kinésico en la bronquiolitis y lo que mayormente se ve que cuando la bronquiolitis no es grave, ¿sí? Y es moderada, la kinesiología o el trabajo kinésico no mejora o no cambia la gravedad de esta en el paciente. Sí, se utiliza el trabajo kinésico, el clearance mucociliar, porque el paciente a veces es muy pequeño y no maneja estas secreciones, entonces requiere de aspiraciones, de todo lo que es el despejamiento de la vía aérea, pero no como un tratamiento rutinario, no es, bueno, tiene bronquiolitis, bueno, kinesiología, no. Siempre hay que ver el caso, el paciente, qué edad tiene, en qué situación lo estamos tratando, ¿sí? Hablamos de una insuficiencia respiratoria que puede ser leve y que tal vez solo requiera de oxigenoterapia, entonces el kinesiólogo tal vez solo hace un control respiratorio. Después puede ser moderado, donde el sostén respiratorio tenga que ser más elevado, ¿sí? Puede ser una cánula nasal de alto flujo o un soporte ventilatorio no invasivo, donde ahí sí el rol del kinesiólogo es importante y estamos ahí presentes, o un paciente con una insuficiencia respiratoria grave, donde estamos hablando de una ventilación mecánica invasiva, donde el kinesiólogo trabaja bedside con el paciente, ¿sí? Entonces, en todas las patologías respiratorias, el kinesiólogo cumple un rol, a veces tiene más intervención, a veces menos, pero en general, hoy por hoy, en el 2022, gracias a
en la expansión de nuestra carrera, hay un kinesiólogo en todas las terapias pediátricas y en general en todos los servicios de internación general. Entonces, al estar presentes, al demostrar que podemos trabajar junto con el paciente, tenemos injerencia en los tratamientos, ¿sí? Entonces, a veces me piden, por ejemplo, a mí, mirá, tengo un paciente con una bronquiolitis, tiene 1 año, fíjate, anda a verlo, evalúalo. Capaz que voy y el paciente está súper bien, con oxigenoterapia, y no requiere de mi intervención, simplemente, bueno, a ver cuánto satura, si el oxígeno que le estamos dando es el adecuado, y nada más. Y a veces el paciente, cuando lo voy a ver, está para escalar en el tratamiento, entonces se habla con el médico, se habla con el enfermero, y se trabaja en equipo. Pero esas son las 2 grandes patologías, sí, dentro de lo que es enfermedades respiratorias en el paciente pediátrico. La bronquiolitis muchas veces es simplemente una insuficiencia respiratoria tipo 1 y a veces se complica y es tipo 1 y tipo 2. Entonces es bastante interesante el trabajo del kinesiólogo con estas patologías. Como bien mencionadas anteriormente, en lo que es la anamnesis tenemos que tener en cuenta la edad del paciente. Me gustaría que nos explicaras, por ejemplo, a la hora de una patología, en las diferencias sustanciales entre un niño pequeño y un niño más grande, teniendo en cuenta que muchas veces también influye la técnica que vamos a aplicar y el estado cognitivo del paciente. Mira, la primera diferencia es anatómica. Un paciente neonatal no es lo mismo que un niño de 10 años. Tal vez estas diferencias son las que nos llevan a tener dificultades en lo que es protocolizar, que tal vez en adultos está todo muy protocolizado, pero porque la diferencia etaria no complica o no diferencia en los tratamientos. Nosotros tenemos una gran diferencia etaria en lo que es pediatría y no es lo mismo, como bien decimos, tratar un bebé que tratar un niño de 13 años. Entonces, muchas veces los scores y el momento de elegir qué tratamiento aplicar va a basarse en la edad del paciente. También el hecho de que un paciente tal vez de 2 meses de edad tiene una frecuencia respiratoria de 50 y no sé, y un paciente de 15 años, si tiene una frecuencia respiratoria de 50, lo ves volando, pobre pibe. Pero el paciente de 2 meses con una frecuencia respiratoria de 50 no está volando. Entonces, es mucho lo que cambia en la anatomía y en la fisiología de ese paciente con respecto al tratamiento a utilizar. Entonces, primero, cuando vamos a ver un paciente, más allá de que debemos conocer la patología, debemos saber qué edad tiene, qué antecedentes tiene, porque no es lo mismo una bronquiolitis por sincicial respiratorio en un niño sano de 3 meses que en un niño con un síndrome genético o una enfermedad de base que complique aún más las cosas. Entonces debemos conocer al momento de ir a ver al paciente la edad, la enfermedad, los antecedentes, la situación de vida de ese paciente, dónde vive, en qué situaciones, en qué entorno, y después poder arrancar la anamnesis clínica que nosotros conocemos. A ocultarlo, verlo, ¿sí? Esto de, más allá de la coloración, cómo es el ritmo respiratorio, está respirando rápido, está respirando superficial, está respirando torácico, o sea, son muchas las cosas que debemos ver y que uno cuando se especializa lo estudia, ¿sí? Pero al ver al paciente te cambia todo. No es lo mismo leerlo de un libro que ver al paciente. Pero sí, como dije antes, la primera diferencia es la anatómica, ¿sí? La vía aérea del paciente está desarrollada de otra forma, tiene otra inclinación, eh, las posturas de los pacientes, ¿sí? Un bebé no tiene la misma postura que un niño grande. Y bueno, todo esto nos lleva a conocer, ¿sí? Cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente. En general, el soporte ventilatorio no tiene que ver con la edad, sino con las patologías, pero sí tal vez las interfaces que vayamos a utilizar, al momento de colocar un soporte ventilatorio, cómo se lo vas a decir al paciente, de qué forma lo vas a abarcar,
No es lo mismo tratar con un niño de 12, 13 años que entiende lo que está sucediendo, o en cierta forma entiende, que con un niño de 4 años. Muchas veces las dificultades más grandes se nos presentan en los niños de 3 a 7 años, que tal vez que son los niños que entienden que la están pasando mal, pero se sienten invadidos, ¿sí? Y no le puedo decir, mira, te voy a poner una mascarita para que puedas respirar bien. No, al niño eso no lo entiende, ni siquiera le interesa, o sea, entonces esas son las dificultades que se nos presentan a la hora de tratar un paciente pediátrico, ¿sí? Muy bien, y hablando del tratamiento, muchas veces los médicos le dicen a los papás, por ejemplo, mira, anda al kinesiólogo y que te haga los famosos golpecitos, que es lo que llamamos clapping. Y queríamos tener una voz autorizada en este tema para poner luz sobre esto y saber si se sigue usando o si ya no se usan estos famosos golpecitos. Bueno, los golpecitos, clapping o percusión, era una técnica muy utilizada, es real, en general vos decís, no, yo soy kinesióloga pediátrica, y ya el movimiento de la percusión en sus manos es como, ay, soy kinesiólogo masajista, ¿viste? Entonces, la percusión en general se utilizaba muchísimo anteriormente, pero gracias a Jesús, Alá y Mahoma, hubieron muchos estudios y muchos análisis que se vio que un paciente que está cursando con una inflamación, ¿sí?, de sus vías respiratorias, sabemos que los bronquios y bronquiolos están recubiertos por músculo liso, ¿sí? Nosotros al realizar una percusión generamos contracción de ese músculo y se genera aún más obstrucción de esa vía aérea pequeña, y en general el niño más pequeño es el que más o menos beneficiado se ve a la hora de utilizar la percusión en estas patologías que en su momento se utilizaban para desprender la mucosidad de esas paredes, pero que se ve que el beneficio no existe y que al contrario estamos perjudicando al paciente, ¿sí?, generando más obstrucción de la que ya tiene. Más que nada en pacientes pequeños, ¿sí? En pacientes más grandes, en algunos lugares todavía lo vemos, pero no es lo recomendado. La percusión o el clapping no es una técnica ya utilizada ni recomendada. Gracias a Dios existen otras nuevas terapias, muchísimas nuevas terapias nuevas, y se ha demostrado que las vibromovilizaciones y la expiración forzada, las vibraciones en la expiración, el HAF, todas esas Técnicas. técnicas nos ayudan a la hora de querer realizar ese clearance de la vía aérea baja. Así que hashtag no hagamos más clapping, por favor. En pos del beneficio de todos. Exacto. Quería que nos explicaras un poquito cómo se desarrolla, a grandes rasgos nada más, insuficiencia respiratoria en niños, porque está ampliamente difundido en adultos, pero quería saber en pediatría. Bueno, la insuficiencia respiratoria en general es la dificultad del intercambio gaseoso, ¿sí? Esta dificultad o de oxigenar o de poder difundir el CO2. En los pacientes pediátricos se presenta de forma leve, moderada o grave, ¿sí? El soporte que utilicemos, como dije antes, puede ser desde una oxigenoterapia hasta un ECMO respiratorio, ¿sí? Es bastante amplia la insuficiencia respiratoria en pacientes, aguda o crónica. Puede ser, como dijimos, tipo 1 y tipo 2, o tipo 1 y tipo 2, pero en general se trata de mejorar ese intercambio gaseoso y de poder controlarlo de una forma eficaz, ¿sí?
ya sea por saturometría, ¿sí? Esencial es contar con un saturómetro bueno, de buena calidad, confiable, ¿sí? Que sepamos que nos está brindando información exacta, porque muchas veces nos pasa que nosotros vamos a ver en domicilio a pacientes y contamos con saturómetros, no sé cómo decirlo, malos, y no son confiables, ¿sí? Entonces nos quedamos tranquilos de que, no, está saturando bien y tal vez el saturómetro no nos está brindando una información confiable. Entonces tenemos que saber que el kinesiólogo que va a domicilio necesita contar con un saturómetro confiable, por una cuestión de que el paciente en domicilio muchas veces son pacientes ventilados o pacientes con insuficiencias respiratorias crónicas, que necesitamos controlar, ¿sí? La saturometría, que es el primer eslabón de la cadena del control, ¿sí? de la saturometría. Estando internados contamos con otras técnicas, como por ejemplo el estado de ácido base, que no se utiliza en pacientes internados porque sí, sino en pacientes tal vez en terapias intensivas, con accesos venosos más confiables y que no necesitamos invadirlos permanentemente, ¿sí? Una arteria, un acceso arterial, ¿sí? Ese es el gol estándar, el estado de ácido base. Pero bueno, la insuficiencia respiratoria puede ser, como dijimos, aguda o crónica, y va a necesitar de un soporte, que le otorguemos un soporte, sea desde oxígeno, sea BNI, sea ventilación mecánica invasiva, ECMO, bueno, es amplio, ¿sí? La gama de soporte que nosotros le podemos brindar a ese paciente. Pero bueno, la podemos diagnosticar por cambios de coloración, dificultad respiratoria, incomodidad en el paciente, tal vez sudoración, cuando el paciente está con una bronquiolitis y vemos que no tiene oxígeno, no requiere oxígeno, pero tal vez lo vemos incómodo o que le cuesta conciliar el sueño o no quiere alimentarse. Entonces ahí empezamos a prestar más atención. La dificultad respiratoria también nos habla de que el paciente está requiriendo, tal vez no está desaturando, pero su cardíaca está muy elevada o su respiratoria está muy elevada, entonces nos habla de que el oxígeno tiene altas demandas de oxígeno, ¿sí? Entonces son varios los puntos a ver y a tener en cuenta a la hora de diagnosticar o de darnos cuenta que el paciente está entrando en una insuficiencia respiratoria. Bien, y para ir cerrando, hablaste al principio de que cada vez se sabe más la importancia del kinesiólogo en el tratamiento de las patologías respiratorias, pero también el kinesiólogo puede prevenir que se agrave la situación y recidivas también. ¿Cuál es la importancia y el rol del kinesiólogo en la prevención también? Si nos podrías comentar. Bueno, como les decía antes, tal vez el paciente no está cursando una enfermedad grave, pero sí el kinesiólogo, junto con la enfermería, tal vez el kinesiólogo es el profesional de la salud que más visita al paciente. Estando internados, entramos un montón de veces o para evaluar o para conocer al paciente, y nuestra evaluación en general es primordial a la hora de evitar que ese paciente escale en la gravedad de la patología, ¿sí? No por una cuestión de que el kinesiólogo va a ir a tratar al paciente y lo va a curar, pero sí darnos cuenta por los conocimientos que nosotros tenemos, porque gracias a Dios, hoy por hoy, como pudimos charlar antes, la virtualidad nos está enriqueciendo esto de poder realizar formación continua, cursos, videos, poder conocer nuevas técnicas, ¿sí? Yo creo que hoy por hoy no hay nadie que no tenga este acceso a la información y al poder realizar cursos de actualización. Entonces, con el conocimiento que nosotros tenemos, ver al paciente, darnos cuenta que ese paciente está requiriendo un soporte más de lo que está recibiendo y prevenir que no escale mucho más en su gravedad. Un paciente que tal vez está con un score de tal, de leve a moderado, y no está recibiendo ninguna terapia, es decir, bueno, che, miremos a este paciente un poquito más de cerca, me parece que está incrementando su dificultad, entonces,
bueno, ver qué le podemos otorgar a ese paciente, qué técnica o qué soporte ventilatorio le podemos otorgar a este paciente para que no sea más grave aún, ¿sí? Para no correrlo, sino acompañarlo en esa enfermedad. Y también en pacientes que están crónicamente enfermos, nuestro rol es conocer esa patología, es saber cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener y cómo poder prevenir, ¿sí?, alguna complicación a futuro. Creo que, como dijimos antes, nuestra carrera ha crecido exponencialmente en estos últimos 10 años y más aún se vio en evidencia con esta pandemia que nos atravesó mundialmente. El kinesiólogo demostró ser una pata esencial en el trabajo de la internación general y de la terapia intensiva en adultos y en pediatría. Yo creo que hoy por hoy no hay dudas que el kinesiólogo tiene que existir como profesional de la salud en todos los servicios de internación y de terapia intensiva. Y como dije antes, lo más importante es la formación continua. No podemos permitirnos no estudiar, no leer, no informarnos. Existen muchísimos cursos para realizar, desde básicos hasta avanzados. Creo que debemos aprovechar eso. Algo de que nos dejó la pandemia es el acceso virtual a todo lo que es información y formación en lo profesional. Así que el rol kinésico ha crecido un montón, algo que me enorgullece y me hace inmensamente feliz de que todos, o sea, que se haya visibilizado la importancia nuestra a la hora de trabajar con un paciente enfermo respiratorio. Aprovechando la formación continua, poder dar difusión a los cursos que vas a estar impartiendo, y también si podrías mencionar tus redes sociales, vías de contacto. Sí, claro. Nosotros tenemos muchos proyectos de cursos que han quedado grabados y que seguimos difundiendo porque se pueden realizar de forma virtual. Me contactan o por mail maite.holguin.ciancio@gmail.com. Y nuestro Instagram es actualización kinesiología pediátrica, ¿sí? Así nos encuentran en Instagram. Ahí van a ver todos los cursos que se dieron y que vamos a dar. Comenzamos con un nuevo curso que se llama Actualización en Cuidados Respiratorios Pediátricos 2022, que vamos a estar hablando de técnicas kinésicas, del abordaje del paciente fibroquístico, del abordaje en el paciente neuromuscular y de soporte ventilatorio que le podemos otorgar a todo paciente agudo o crónico, ¿sí? Este curso lo vamos a dar de manera virtual y va a tener encuentros presenciales en diferentes puntos del país. Así que estaría buenísimo que se sumen y que también puedan ver los cursos anteriormente dados para que puedan participar y podamos seguir formándonos, compartiendo nuestros conocimientos. Creo que todos tenemos que seguir estudiando. Yo tengo muchísimo por aprender y eso es lo que más me entusiasma de mi carrera, que siempre tenemos que estudiar y que hay muchas veces que sabemos cosas y que las tenemos guardadas en algún rincón de nuestro cerebro y que cuando lo releemos o lo hablamos con un colega es, ¡ay, real! ¿Te acordás cuando vimos esto? Entonces, la formación continua es el eslabón más importante de nuestra carrera. Bien, ¿podrías recordar el nombre del curso? Así no lo olvidan. El curso es Actualización en Cuidados Respiratorios Pediátricos 2022. Me escriben al mail, me escriben al Instagram, yo siempre respondo. A veces tardo un poco, a veces no, pero siempre respondo todos los mails que me llegan con preguntas, a veces, muchas veces me encuentro con que hay gente que ve alguna clase mía y tiene sugerencias, o che, leete este artículo, comparten artículos conmigo. Así que soy súper receptiva y me encanta que me escriban. Muy bien, Maite, un placer haberte tenido, que dejaste muy claro los conceptos que queríamos destacar, así que muchas gracias por aceptar nuestra propuesta. Esperamos tenerte en alguna otra oportunidad porque siempre quedan cosas por aprender, así que muchísimas gracias por haber aceptado y por estar acá con nosotras. Bueno, desde ya vuelvo a agradecer la invitación y el lugar y la difusión que le están dando a nuestra carrera, así que
Gracias de corazón. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega cuida tu salud.